Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo resumen y estado de actualización de los acuarios aquí en casa. Y como veis hoy vamos a empezar por este proyecto porque además lo voy a desmontar ya en breve. Como dijimos hace poco, no porque esté mal el proyecto, como veis, un proyecto para disfrutar. He aprendido muchísimo de él, me ha enseñado mucho, lo he disfrutado horas y horas, pero como dije, la raíz de ahí va a ir al nuevo proyecto de 300 de bajos requerimientos y con toda esa roca a mano junto con... Mirad qué regalo me hizo Jaime del local, la verdad es que muchas gracias Jaime. Con toda esa roca a mano pues la idea es hacer un proyecto Iwagumi desde cero para compartirlo con vosotros y un Iwagumi de verdad, para disfrutarlo por lo menos unos meses, porque luego sí que más adelante yo ya he empezado a estudiar y me gustaría más adelante hacer mi primer proyecto marino en esta urna que de verdad para dulce, para marino es una auténtica pasada y hay que disfrutarla y aprovecharla. También digo esto de que he empezado a estudiar porque algún día os haré un vídeo también en el que os contaré el tiempo de planificación que he tenido en cada uno de los proyectos, porque yo creo que todo ese tiempo que se invierte luego es aprovechado, es rentabilizado y sobre todo es disfrutado en función de resultados, que es al final lo que creo que todos buscamos un poquito, ir mejorando. Y además también, por un lado, la pantalla de este acuario, de este proyecto, aunque la compré hace poco, pues al final he hablado con mi amigo, el que se queda el 240 también se la va a quedar él. Así que voy a aprovechar, también haremos una mesa nueva y a juego con la del 300 para que se quede todo uniformado, porque yo hay una definición, no sé en otros países, pero aquí en España pues soy un poquito pijotero, hay que decir las cosas como son, sabéis que me gusta ser claro, honesto y sincero y sobre todo también en el canal. Y poquito a poquito pues en estos meses haré todo eso para que se me quede todo a mi gusto, porque al final es mi casa. Y eso sí, pues lo seguiré compartiendo con vosotros porque lo que se comparte son las experiencias y no hay que ocultar nada. Creo que es la mejor forma de ser en esta vida. Bien, también como podéis ver, pues al final se ha recuperado el emergido, se ha recuperado todo el tapizado, que quedó muy mal después del verano. Le ha costado, pero al final yo he seguido haciendo siempre mi misma rutina de mantenimiento, mis mismos cuidados. Sigue permaneciendo el alga pincel. Es molesta visualmente, pero es que tarda mucho en quitarse y como ya tenía pensado desmontar el proyecto, pues tampoco he querido meter chutes de agua oxigenada ni ciertos remedios que son evidentemente efectivos. Pero en este caso ya cuando lo desmonte, pues la limpiaré bien la roca y empezaremos de cero. Por otro lado, como veis, la rasbora spray que tengo de este proyecto, pues va a ir al proyecto de 120 litros del local. Y esos pequeños pecitos azules que veis son rasbora Hasselroddy azul, si no recuerdo mal, porque me las trajo un amigo que también tuvo que desmontar su proyecto y me las he dejado temporalmente para que se las cuide, así que creo que las pondré temporalmente en el proyecto de 30 litros, que creo que es el sitio menos malo porque el 300 nuevo también va a sufrir muchos cambios y en el 500 creo que se van a estresar muchísimo debido al tipo de pez, lo pequeño que son y que requieren realmente estar en cardumen y en tranquilidad. Así que hasta aquí ha durado este proyecto, lo he tenido 20 meses montado, perfectamente podría durar otro año, pero bueno, creo que es ahora el momento, como he dicho, por tema de reestructuración de la propia casa, así que nos quedaremos con el recuerdo, con las fotografías, con los vídeos y algún día, evidentemente, con toda esta experiencia podremos retomarlo e incluso mejorarlo, que es de lo que se trata en este hobby día a día. Y si el 75 va a ser desmontado temporalmente, como hemos dicho, pues este 240 se va de casa, pero bueno, va a casa de un amigo, lo seguiré viendo, seguiré disfrutando de este precioso acuario y todo lo que hay dentro, junto con toda la equipación, se va a reutilizar en hacer la ampliación, como he dicho, con cosas del 75. Pondré manado dar, que ya como dije en el último vídeo respuesta, pues lo tengo ya saturando y preparándolo para este montaje. Y sí que voy a hacer, solamente va a cambiar lo que va a ser la urna, que va a ser nueva y un poquito mayor, y la mesa a juego, como hemos dicho anteriormente. Por lo demás, un acuario que lleva más de un año montado ya, como podéis ver por el canal, en bajos requerimientos, lo tenía antes en altos requerimientos. Y la verdad es que creo que es así todo el mundo, siempre lo digo muchas veces, pero el primer acuario debería ser así, más pequeño o más grande, pero en bajos requerimientos, muy sencillo. Porque os puedo decir que he limpiado los cristales de este proyecto en más de un año, contadas veces con los dedos de la mano, y muchas veces he limpiado porque piensas, voy a limpiar, porque dices, no puede ser que vaya tan bien estos proyectos. Ya digo, muchas veces, a mí si me lo contaban antes yo no me lo creía, pero lo que digo siempre, muchas veces la incidencia de la luz, tener todo muy controlado, la regularidad de los cambios de agua y el hacer las cosas muy equilibradas, los peces de las especies más o menos, como dijimos un día, no meter 40 peces de 20 especies, sino 4 o 5 especies con más peces, todo equilibrado, todo más natural posible dentro de lo que es un ecosistema cerrado como es un acuario y sobre todo disfrutar de muchas cosas, disfrutar del proyecto y por eso os digo que realmente no me da tanta pena desmontarlo como el 75, sino que estoy deseando de ampliar este proyecto para poder disfrutarlo aún más.
Y bueno, qué decir, si el otro bajo requerimiento lo disfruto, este no os podéis imaginar ya aquí en mi escritorio. Como veis, aquí tengo mi ordenador, aquí donde disfruto, donde estudio, donde aprovecho mi tiempo libre. Y realmente, qué deciros, el proyecto va muy bien. Lo único que puse las corridoras pigmeas, el cardumen, me traje dos cuando desmontamos el 120 litros de local, y las dos más grandes sí que había leído que no se llevan bien, pero lo que han hecho es que han conseguido, debajo de la raíz hay una cueva y están casi siempre escondidas ahí, entonces salen cuando das alimento, y cuando llevas mucho rato que ya salieron a ti, pues sí suelen salir, si no son bastante asustadizas, pero por lo demás muy tranquilas, alguna gambita que otra. Y como he dicho, de momento y temporalmente, pues dejaré esas 5 pequeñísimas ráboras a Selro de aquí hasta que mi amigo pueda recuperarlas, y esperemos que sea pronto. Por lo demás, como veis, las anubias tirando muchísimo, muchísimas raíces. Fijaros, lleva poco tiempo el proyecto montado, pero la incidencia del CO2 hace muchísimo en los acuarios de bajos requerimientos como los de altos requerimientos. Como siempre digo, no es fundamental, no es necesario, pero sí que hace su papel por el tema de la acidificación y esa fuente de carbono extra que nos proporcionan los proyectos. Y por lo demás, como veis, también puse unas poquitas bucefalandras y poquito a poquito va cogiendo densidad, va cogiendo volumen las plantas. Y este proyecto, como he dicho alguna vez, ya no es como está ahora, sino me gustaría verlo cuando pase un año, cómo va a estar con las anubias todo plagado. Creo que si no se estropea y va todo muy bien, va a ser un proyecto verdaderamente para disfrutarlo muchísimo. Y bueno, ya que estamos, pues mirad, esto sí que es un nano de 10 litros, unos 8 litros reales, me lo encargó un amigo, lo hablamos cuando el vídeo del nano acuario, lo tenía sin montar. La verdad, fijaros, lo quería compartir con vosotros, fijaros con qué poquito se puede montar un primer acuario de bajos requerimientos, este sí que es sin CO2, unos helechos que he cogido de 75 litros. Y como veis, un poquito de arena de la que me sobró del 500, que claro, me sobró un saco entero prácticamente, unas pequeñas rocas de jardinería que son inertes, no sueltan, se pueden usar perfectamente, y 2 trocitos de tronco que tenía que me quedaron también de cuando desmonté el 20 litros, el nano 20 litros, si lo recordáis alguno. Y con qué poquito se puede hacer un primer acuario plantado, para iniciarse en esto del acuario plantado, para empezar a aprender, para poner 4 caracoles o 4 gambitas, y poquito a poquito ir disfrutando, mejorando, y seguramente que son acuarios muy temporales que te permiten iniciarte, coger el gustillo del hobby, aprender bien y en muy poquito tiempo hacer una ampliación, un acuario mayor. Y estos tipos de acuarios los podemos dejar de acuario de hospital, de acuarios de cuarentena, etcétera, etcétera, que siempre vienen muy bien y pueden ser utilizados en casa. Y además, para que veáis, fijaros la equipación, que es sencilla, aquí visto desde arriba. Todavía llevo un par de semanas lleno, la espumilla está ciclando. Un filtro lo tenía por ahí reutilizado, 100 litros a la hora, ya os digo, no recuerdo la referencia, pero vamos, un filtro de los chinos. Una lámpara, una de 150 de solución de 5 vatios, como veis, con esta poquita equipación. Fijaros qué proyecto más económico para iniciarse, como hemos dicho, qué bonito queda. Y muchas veces no hace falta más para iniciar este hobby, pero como veis, la diferencia de poder personalizar un proyecto para aprovechar y sacar el máximo rendimiento por la mínima inversión. Y bueno, ya para terminar este vídeo resumen, pues el 500 litros, este proyecto que sé que os gusta mucho, es igual que a mí, la verdad es que es una pasada de disfrutarlo, de compartirlo para que sigáis tomando ideas que os sirvan de referencia para vuestros futuros proyectos. La verdad, como veis, está espectacular la forma de burbujear. Más que trabajo de mantenimiento y de limpieza, como veis, hace 7 días que limpié los cristales, como veis siguen limpios. Ya le he pillado el puntillo al tema del abonado y el último reajuste que le hicimos con la última versión del NP4 caja y que utilizo yo en casa para mí. Está muy bien, y para mí, por ejemplo, ponerme a podar no es trabajo porque disfrutas, va dando forma al paisaje, vas moldeando, y creo que es de lo que te permite disfrutar verdaderamente y a fondo este hobby, y sobre todo en el tema del acuario plantado. Una cosa es el bajo requerimientos, que podas muy poquito, solamente de vez en cuando se necesita alguna hojilla, y esto ya que es disfrutar a base de dar forma a las plantas, al paisaje, y sobre todo ir llevándolo o reconducirlo, porque está salvaje, a lo que tú quieres que sea para algún día tomar fotos para el recuerdo. Realmente, ya digo, acuario para disfrutar 100%. Así que, dicho todo esto, pues me despido aquí en el día de hoy. Ya sabéis, dejar vuestros comentarios, vuestros me gustas. Si alguien no está suscrito y le apetece, pues ya sabéis que más que bienvenido, pero aquí sabéis que lo importante en este canal sigue siendo aprender, disfrutar, compartir buenas formas y sobre todo mejorar todos juntos nuestros proyectos de acuarios plantados, ya sean de altos o de bajos requerimientos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!